Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina. A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Nueva edición de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Muy bien, estamos aquí en vivo como siempre de 19 a 20 en los estudios centrales de FM Amadeus 91.1. Hoy 26 de abril del año 2023, en nuestra emisión número 99. La semana que viene la radio nos prometió un festejo a todo, a Truchimoche. Una picada. Porque hablaron de una picada. Sí, va a haber una picada. Tiene unas ganas, Ricardo, de una picada. Una picada, sí, tiene ganas de tantas cosas, es hincha independiente, así que tiene todo por querer. Pobre Independiente. Estamos en la tercera temporada de nuestro programa Segunda Convocatoria y ya apareció en escena mi acompañante aquí en el estudio central de Amadeus, el doctor Gustavo Griffi. ¿Cómo te va, Gustavo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un saludo grande para vos, para los oyentes y bueno, y nuestros compañeros que estarán en el éter. ¿En el éter? En el éter. A los doctores Héctor Breckman, Sebastián Areitio y Hugo Miglione, que hoy no van a estar presentes aquí. Como siempre, a Ricardo Piñero en los controles, manos mágicas. Hoy, por supuesto, prometió tener preparados todos los dedos con sus respectivas elongaciones, no va a haber ningún tipo de inconvenientes, así que vamos a estar muy tranquilos. Gustavo, ¿cómo se comunican, mejor dicho, los oyentes con el programa y con la radio? Bueno, vamos con los medios de contacto, entonces primero del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, nuestra página web www.forodeabogadosph.com.ar, nuestro mail forodeabogadosph@gmail.com, Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, Twitter e Instagram, @Foro de Abogados PH. Vamos con los medios de contacto entonces de la radio, las líneas directas, por si nos quieren dejar un mensaje, al 4300 0114 y al 50 31 98 01. ¿El WhatsApp de la radio? A eso iba. Bárbaro. Doctor, está un poco, como siempre. Estamos acelerados porque son las 19:07. Qué barbaridad. 21 grados 2, ansioso. Qué lindo día primaveral. Ansioso como delantero de Racing que no hace goles. Como Romero. Al otro día hizo un gol, pobre Romero. Bueno, vamos entonces con el WhatsApp de la radio, por si nos quieren hacer una consulta para la última parte del programa. 11 23 95 1992. Muy bien, también nos pueden escuchar a través de la página web de la radio, www.radioamadeus.com.ar, por la aplicación de la radio, la bajan de las tiendas de los celulares en cualquiera de sus dos sistemas. Es Amadeus, se escucha con alta fidelidad. Y a partir de las 8 de la noche, un poquito pasadas las 20 horas, también podrán escuchar este programa, revivirlo o escucharlo por primera vez, si es que no han podido hacerlo en vivo y en directo, a través de la solapa de la página web de la radio. Repito, www.radioamadeus.com.ar, donde dice Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ahí van a estar están cargados todos los programas de un año a esta parte, más o menos, y seguramente va a estar el del día de la fecha, a partir de mañana pasado, en nuestro canal de YouTube, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, van a poder encontrar también este programa, no solamente la versión auditiva u oral, sino también el audiovisual, porque la cámara que está aquí en el estudio mayor de FM Amadeus 91.1 nos está grabando. Creo que está todo dicho, no nos falta nada, por lo tanto, vamos a lo nuestro. En Segunda Convocatoria. Bueno, en Segunda Convocatoria las novedades, doctor, antes de ir a nuestro tema central. Algo pasó en la propiedad horizontal importante para todos los actores, especialmente para, por un lado, los trabajadores y por el otro, los consorcistas, que es bueno comentarlo, ¿no es cierto, Gustavo? Así es. Bueno, tenemos un nuevo acuerdo salarial correspondiente
el personal dependiente de la propiedad horizontal, con lo cual se ha generado una nueva escala salarial para abril del 2023, con lo que se refiere a los convenios colectivos 589 del 2010 y 590. En función de este acuerdo tendrán un aumento en sus haberes del 20%, ahora en el mes de abril del 2023, y después del 6% para los meses de mayo, julio y agosto, 6% por cada mes. Eso significa que sus básicos de convenio estarán para un encargado permanente con vivienda de primera categoría en 189.736 pesos y para un encargado de la cuarta categoría en 158.113. Y para los encargados sin vivienda, primera categoría, 223.016 y para la cuarta categoría, 185.846. Vamos a recordar que esta es base, obviamente, después tienen su porcentaje adicional por antigüedad, que es de un 2% en lo que se refiere a los encargados y de un 1% para el resto de las categorías laborales. Bueno, muy bien. Y por otro lado, a través de la resolución 547 de este año del Ministerio de Trabajo, más específicamente de la Secretaría de Trabajo, se homologó, mejor dicho, el acuerdo que incorpora un nuevo artículo al convenio colectivo 589/10, que es el artículo 19 bis. ¿Qué dice este nuevo artículo? Que con destino a un fondo de educación y comunicación que será administrado por la FATERI, que es la Federación de Trabajadores de Encargados de Renta y Horizontal, se establece un aporte anual a cargo de todos y todas los y las trabajadoras y trabajadoras de la actividad, consistente en una suma de dinero cuyo importe no podrá ser superior al valor de una cuota sindical mensual, que será determinado en oportunidad de acordar las modificaciones de las escalas salariales durante el primer semestre del año calendario. Este aporte, sigue diciendo el nuevo artículo 19 bis, será retenido por el empleador durante el primer mes en el que se abonen los incrementos acordados en las nuevas escalas salariales de la actividad, sean estos remuneratorios o no remuneratorios, y deberán ser depositados en la cuenta a la orden de la FATERI, el número de la cuenta, en el mismo plazo que el establecido para el ingreso de los restantes aportes sindicales. Es decir, con esto los encargados, los trabajadores de edificios, las trabajadoras de edificio de propiedad horizontal van a tener que hacer un aporte anual en el primer semestre cuando se produzca el primer aumento de sus salarios para un fondo que se dice de educación y comunicación, no se aclara más nada, ¿no es cierto? En este caso, esto va a ser pura y exclusivamente aporte de él y de las trabajadoras. Así es. Bueno, muy bien. Ahora tendría que venir el separador que dice tema central. No sé qué quiere decir, doctor. No sé, pero como estamos como un poco acéfalos de manejo de controles, vamos directamente nosotros y yo le digo, el tema central en segunda convocatoria. Vamos, Gustavo, hoy vamos a hablar de un tema que no hemos abordado puntualmente durante estas ya 99 ediciones o 98 anteriores de nuestro ciclo de segunda convocatoria, pero que lo hemos tocado tangencialmente porque habla de la forma de extinción del contrato de trabajo, precisamente de los y las trabajadoras de edificios, en este caso por fallecimiento. Así que te dejo el comienzo, qué sucede en estos casos, de dónde proviene. Mejor dicho, antes de dejarte el comienzo, te quiero decir algo, o les quiero decir algo a toda la audiencia. Como diría el doctor Breckman, antes de hablar quisiera decir algunas palabras. Claro, quisiera decir unas palabras. ¿Dónde vamos a encontrar como fundamento jurídico todas estas cuestiones? Primero y principal en el artículo 11 de la ley que regula la actividad, el Estatuto Profesional de los Trabajadores y Trabajadoras de Edificios, la ley 12.981. Que en verdad desplaza las otras reglas establecidas en la ley de contrato de trabajo e inclusive en el propio convenio colectivo. De ahí nace todo lo que vamos a seguir hablando y que seguramente vos vas a comentar ahora, Gustavo. El artículo 11 de la ley 12.981 dice que en caso de muerte del empleado, el cónyuge, los descendientes y ascendientes en el orden y proporción que establece el Código Civil tendrán derecho a la indemnización por antigüedad en el servicio
análoga a la prevista en el artículo 157, inciso 8 del Código de Comercio, limitándose para los descendientes a los menores de 22 años y sin término de edad cuando estén incapacitados para el trabajo. A falta de estos parientes, serán beneficiarios de la indemnización los hermanos si al fallecer el empleado vivían bajo su amparo y dentro de los límites fijados para los descendientes. Esto, ¿cómo conjuga, te consulto, Gustavo, con el artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo? Es una buena pregunta. Bueno, vamos con el artículo 248. Bien, vamos primero a la referencia entonces del artículo 248. Vamos a recordar entonces que estamos hablando de la extinción del contrato de trabajo por fallecimiento del trabajador. Y si estamos haciendo referencia a la Ley de Contrato de Trabajo, en principio estamos hablando de una normativa que se aplica a todos los trabajadores que se encuentran bajo relación de dependencia. Tenemos un artículo dentro de la Ley de Contrato de Trabajo, la que estamos haciendo referencia, que es el artículo 248, que establece cuáles serían las pautas a seguir en el caso de fallecimiento de la muerte del trabajador. Igual, a ver, esto está haciendo específicamente referencia a una pauta específica que es la indemnización por antigüedad. Después vamos a ver que también hay un juego que no es excluyente de esta indemnización con relación al tema de los seguros, ¿no? Pero bueno, vamos entonces a hacer referencia al artículo 248. El artículo 248 dice, en caso de muerte del trabajador, las personas enumeradas en el artículo 38 del Decreto Ley 18.037/69, 1974, tendrán derecho, mediante la sola acreditación del vínculo en el orden y prediación allí establecido, a percibir una indemnización igual a la prevista en el artículo 247 de esta ley. A los efectos indicados queda equiparada a la viuda para cuando el trabajador fallecido fuere soltero o viudo, la mujer que hubiese vivido públicamente con el mismo en aparente matrimonio durante un mínimo de 2 años anteriores al fallecimiento. Tratándose de un trabajador casado y presentándose la situación antes contemplada, igual derecho tendrá la mujer del trabajador cuando la esposa, por su culpa o culpa de ambos, estuviera divorciada o separada de hecho al momento de la muerte del causante, siempre que esta situación se hubiese mantenido durante los 5 años anteriores al fallecimiento. Esta indemnización es independiente de la que se reconozca a los causavientes del trabajador por ley de accidentes de trabajo, según el caso, y de cualquier otro beneficio que por las leyes, convenios colectivos de trabajo, seguros, actos o contratos previstos le fuese concedido a los mismos en razón del fallecimiento del trabajador. Y acá me parece, doctor, que en este último párrafo están teniendo la respuesta a la inquietud que usted plantea. A ver. En la medida... Obviamente siempre se aplica la norma más favorable al trabajador, ¿no? Y acá el principio general sería la especificidad. El 248 remite al 247 Así de la es. Ley de Contrato de Trabajo. ¿Lo mencionás vos? ¿Cómo no? El 247 dice, monto de la indemnización. En los casos en que el despido fuese dispuesto por causa de fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador fehacientemente justificada, el trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente a la mitad de la prevista en el artículo 245 de esta ley. En tales casos, el despido deberá comenzar por el personal menos antiguo dentro de cada especialidad. Respecto del personal ingresado en un mismo semestre, deberá comenzar por el que tuviere menos carga de familia, aunque con ello se alterare el orden de antigüedad. Allí o de allí surge un orden de prelación en lo que respecta al monto de la indemnización y a quién lo puede recibir. Así se dice que primero va a estar el cónyuge supérstite en concurrencia con los hijos e hijas solteras hasta los 18 años de edad. Después se habla de las hijas solteras, viudas y divorciadas o separadas de hecho, según las circunstancias descritas en la ley previsional, y los nietos solteros hasta los 18 años de edad. En segundo término, los hijos y nietos. En tercero, el cónyuge supérstite en concurrencia con los padres incapacitados del causante. En cuarto término, los padres incapacitados y a cargo del causante. Se van excluyendo unos a otros. Así es, eso es muy importante porque hay una confusión vinculada de alguna manera a lo que es el derecho sucesorio, claro, que en este caso es excluyente. Es decir, si lo percibe uno, no lo perciben los otros. Y por último, los hermanos solteros, huérfanos y a cargo del causante hasta los 18 años de edad. El artículo que habíamos, como que recién habías leído, el 248, remite también a un decreto ley
Sí, eso fue motivo de, digamos, motivo de mucho debate jurisprudencial, porque este decreto ley fue sustituido. Fue sustituido por la ley 24.241. 241, correcto. Creo que es lo que se refiere al artículo 57, si no recuerdo mal. Es lo que recién vimos como orden de prelación, precisamente por entonces, esa ley, porque el 38 determinaba otras cuestiones. Claro, entonces hubo discusiones en cuanto a si había que aplicar de manera pétrea lo establecido en el artículo 38 del decreto ley 18.037 o habría que interpretar y aplicar la nueva normativa a pesar que no está mencionada en este artículo. Y de aquí también surge algo muy importante con respecto a un plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, el plenario Kaufmann. El plenario Kaufmann, que ahora lo vamos a ver con un poco más Los de autos detalle. Kaufmann José versus Frigorífico y Matadero Argentino Sociedad Anónima. Es el plenario 280, por si la audiencia quiere tomar nota y lo pueda consultar por internet, es muy fácil encontrarlo. Bueno, este plenario es, digamos, de muchísima importancia y se planteó también un poco el análisis de esta situación y digamos que la conclusión en general del plenario es que si bien se mantiene el orden, digamos, el orden de exclusión y el orden de asignación, de alguna manera deja, no sé si decir sin efecto, o deja en segundo plano los otros requisitos que van más allá del orden establecido. Correcto. Por ejemplo, la normativa originaria habla de los hijos menores de 18 años, salvo causas especiales. Entonces, lo que refiere este plenario es que con la sola acreditación del vínculo y de las condiciones esenciales, no hace falta las llamadas condiciones accesorias, como podría ser en este caso el caso de la edad, que eventualmente pueda limitar el acceso a la indemnización por fallecimiento. Hay que tener en cuenta entonces acreditación del vínculo y después se va al orden y prelación que recién fijábamos por el artículo 53. Correcto, acá lo que es esencial es, como hacíamos referencia antes, la diferencia con lo que puede ser el derecho sucesorio, que por un lado es excluyente y por otro lado no se requiere declaratoria, porque también es un poco un error común pensar que en una de esas se necesita la declaratoria para que hagan el requerimiento. En realidad el requerimiento es la sola acreditación del vínculo dentro de la condición que establece la normativa. El plenario 280 del 12 de agosto del año 1992 efectuó una remisión, como dijimos recién, a la normativa del artículo 38 de la ley 18.037. 37. Ahora bien, y esto tiene que ver con un fallo de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Dador, Sociedad Anónima versus La Quinta, Silvia Mercedes y otros sobre consignación, que es del año 2010, dice este fallo que tanto porque dicho artículo ha sido derogado como por entender referida a la remisión al artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo, el artículo 53 de la Ley 24.241, no cabe duda de que en la actualidad no existe orden de prelación alguno entre los distintos derechohabientes beneficiarios de la indemnización prevista en el artículo 248 de la LCT, con la salvedad de las exclusiones o concurrencias previstas en relación a la figura de la concubina. Colorario de lo expuesto es que a los efectos del mencionado plenario dictado antes de la sanción de la ley 24.241, pero aún de aplicación, dice el fallo, solo puede extenderse ante la sola acreditación del vínculo, sin el cumplimiento de las demás condiciones establecidas para obtener el derecho a pensión, pero no en un orden de prelación que la norma actual no contiene. Acá un poco contradice lo que recién nosotros decíamos en cuanto a la necesidad de fijar el orden de prelación, ¿no es cierto? Este fallo del año 2010. Lo cierto es, Gustavo y audiencia, que esta cuestión de la extinción del contrato por fallecimiento de los trabajadores de edificios tiene sus bemoles. Hablamos de un seguro, mejor dicho, de la necesidad o la obligatoriedad del pago derivada del propio Estatuto de los Trabajadores, de la ley del artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo, del plenario Kaufmann también, como lo hemos analizado, pero también aquí, a veces, se da la concurrencia con los llamados artículos 27 y 27 bis del convenio 589/10. Si lo tenemos a mano, podríamos analizarlo porque precisamente esos son los seguros que contrata el consorcio, conforme el convenio colectivo, a los fines de la protección, entre otras cosas, o entre otros bienes, de la vida.
Y ahí me gustaría después preguntarte, una vez que tengamos esto conocido, es decir, los artículos 27 y 27 bis del convenio, ¿cómo juega? ¿Cuál es la relación? ¿Qué armonía tienen unos con otros? ¿O se superponen? ¿O cómo finalmente termina el consorcio respondiendo? Primero me gustaría hacer referencia Sí. a otros seguros que todavía no hicimos mención y que son singularmente importantes. Uno es el tema del seguro de vida obligatorio. Correcto. ¿Sí? El seguro de vida obligatorio... perdóname, no hay que confundirlo con este seguro por No. fallecimiento. Son dos cosas distintas. Bien. Pero, digamos, creo que igual es de importancia hacer mención, Sí. porque es una de las obligaciones que se generan a través del fallecimiento del personal. Este es a todos los trabajadores. Este es a todos los trabajadores, exactamente. Está dispuesto por la ley 1567 El decreto. 1970, exactamente, de 1974, y al día de hoy es un importe de 181.500 pesos. ¿Sí? A ver, acá es una de las... ¿Qué es lo primero que tendría? Modificó, te lo dejo, también Sí, se lo dejo a la audiencia. sí. ¿No se modificó ese monto este año, en marzo? 382.250. Digo, por la duda, no lo infraseguren al trabajador. Bueno, igualmente, como es obligatorio, no hay otra forma que asegurarlo por la suma que dice. No, es una suma estipulada, claro, ya predeterminada, claro, así claro. que no es que lo podía asegurar. No se puede hacer por otra manera porque las resoluciones Yo de la conforme, superintendencia... digamos, la liquidación que tengo acá Sí. del último caso, que está bien, es de febrero del 2023, con lo cual, si vos me haces referencia puede a que ser, en marzo porque esto es se a puede partir haber del 1 modificado. de marzo. Claro, pero el importe que era hasta ese momento Sí. era ese. Yo tengo 382.250 como suma asegurada y la prima individual, por cada uno de los trabajadores, 78,36 mensuales. Bien. Bueno, pero no importa. Vamos al Bien. fundamento. Bien, acá, bueno, lo que es esencial es que ante una situación del siniestro por el fallecimiento del trabajador, obviamente una de las cosas que tiene que hacer el administrador es denunciarlo a la empresa aseguradora, donde tiene contratado el seguro de vida obligatorio. Lo que es muy importante también, porque hasta ahora la mayoría de los casos no se cumple, es que tengan la nómina de beneficiarios. Ahí está. Con lo cual es esencial que a todos los trabajadores que tengan bajo relación de dependencia se le pida esa nómina de beneficiarios para tratar de evitar problemas en lo que se refiere al tema del pago del seguro. Y lo que yo muchas veces también aconsejo, que cuando hay alguna discusión con relación al orden de prelación, más que nada vinculado al tema de la documentación, de alguna manera el administrador trate de seguir la línea del seguro. Es decir, que haga un paralelo entre la documentación que requiere el seguro para poder ver el tema de la acreditación del vínculo, para poder efectuar la cancelación de lo que sería el artículo 248. Después hay otro seguro, que no es un seguro obligatorio, pero es un seguro recomendable, que es el seguro de vida colectivo. El seguro de vida colectivo es un seguro opcional que tienen las aseguradoras que cubre la indemnización dispuesta por el artículo 248. Distinto al seguro de vida obligatorio. Exacto, es distinto al seguro de vida obligatorio. Lo único que cubre es justamente lo que hicimos referencia antes, que cubre el fallecimiento, el tema del artículo 248, y es recomendable y es conveniente que tengan ese seguro. ¿Sí? O que lo evalúen en cada caso en particular. Según la edad que pueda tener el personal o los antecedentes de salud que eventualmente pueda tener el personal. De todas maneras, lo que también tienen que tener en cuenta, que si bien el seguro de vida obligatorio es, entiendo yo, una responsabilidad primaria de la aseguradora, si es que digamos el consorcio cumplió con el recaudo, ¿no?, de cancelar la prima y la contratación, no es el mismo caso el seguro de vida colectivo. La obligación primaria es siempre del consorcio, con lo cual ante cualquier inconveniente o demora por parte de la aseguradora, quien tiene que ser el primero en responder es el consorcio. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el seguro de vida contemplado en el convenio colectivo de trabajo? Porque estamos generando seguro sobre seguro. Bueno, no? y hay otro seguro más. ¿Cuál? Y el de edificar. Bueno, el de es este. Está bien, a ver, vamos rápidamente, si te parece, al artículo 27 y 27 bis del Son muy convenio. largos, ¿eh? No, aunque sea, damos la imagen con el 27 y planteamos después algo que me interesa mucho para ir cerrando esta primera parte. Sí. La responsabilidad del administrador con respecto a la denuncia del fallecimiento de los trabajadores y qué sucede como vicisitudes procesales que la otra vez estuvimos comentando y que habitualmente pasa, ¿no? Sí, sí. El administrador no tiene toda la información y lo que recibe primero
es la demanda de los derechohabientes o los presuntos derechohabientes porque no le pagaron la indemnización. Adelante. Así es. Bueno, el artículo 27 hace referencia a que las partes que integran el convenio colectivo decidieron la implementación de un seguro especial. Este seguro especial, cuyos beneficiarios serán los trabajadoras y las trabajadoras actividades de la actividad según corresponda, que sean afiliados a la entidad sindical adherida al FATERI o aquellos trabajadores que sin ser afiliados a la entidad sindical hayan expresado su conformidad para acceder a los beneficios. Deberá contemplar la cobertura de los siguientes riesgos: seguro por fallecimiento del trabajador y o trabajadora titular por un capital equivalente a 4 veces el importe de la remuneración neta de bolsillo correspondiente a su categoría de revista en el convenio vigente al momento de su deceso. También se cubrirán las remuneraciones que se devenguen por accidente o enfermedades inculpables establecidas en la Ley de Contrato de Trabajo, la que tendrán las siguientes franquicias a cargo del empleador: de 1 mes por cada contingencia, enfermedad o accidente inculpable denunciado por el trabajador, en el caso de que la legislación laboral lo contemple; la franquicia de 2 y 3 meses por cada contingencia, según el caso, para los supuestos en que la legislación laboral contemple el pago de remuneraciones por un periodo y hasta 6 y 12 meses respectivamente, que si no recuerdo mal era el artículo 212, que en alguna otra vez del programa hicimos tratado cuando hablamos de referencia accidentes y al tema de la licencia por enfermedad inculpable. Esto está contratado, digamos, a ver, se abona dentro de lo que es toda la parte de aportes correspondientes al personal. Y de alguna manera es un seguro que en realidad es de reintegro con relación al consorcio. Es decir, el consorcio tiene la obligatoriedad de su cancelación o abono, en lo que se refiere a las pautas que hicimos referencia antes, y luego puede gestionar ante la aseguradora del sindicato, que es la que hicimos referencia. Edificar, esa es la compañía que tiene el monopolio de las pólizas el sobre reintegro. Acá muchas veces se sucede que el administrador comete el grave error que, ante el fallecimiento del encargado y obviamente no tener los fondos preestablecidos o predeterminados, se deja estar. ¿Sí? Y eso puede traer consecuencias con los dos seguros y puede traer consecuencias justamente con el tema de pago de la indemnización por fallecimiento. Claro. ¿Cabe responsabilidad del administrador? Por supuesto. Cabe responsabilidad del administrador. A ver, si acá nos encontramos ante una situación de que el seguro no responde, porque no fue oportunamente denunciado, que no ha gestionado ante Edificar, que tiene el término de prescripción de 1 año, ojo con esto, porque pasa más rápido de lo que parece. En una de esas se demora mucho en el pago, ese pago supera el año y después entra dentro del término de prescripción. O eventualmente, por algún motivo, no procede a efectuar la cancelación o la consignación, porque en el caso que no lo pueda determinar, tendría que efectuar la consignación de los valores determinados para dejar a salvo la responsabilidad del consorcio. Es decir, todos los daños que eventualmente puedan derivarse de cualquiera de estos incumplimientos le cabe responsabilidad. En la segunda parte del programa vamos a seguir con este tema y con un invitado especial. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
skies are blue, and the dreams that I dared to dream really do come true. Someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow. Why then, oh why can't I? Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow. Why then, oh why can't Muy bien, seguimos aquí en segunda convocatoria del programa de la propiedad horizontal. Escuchábamos Somewhere Over the Rainbow, en algún lugar sobre un arco iris. Over the Rainbow, que en español significa sobre el arco iris precisamente, es una balada escrita para la película El Mago de Oz del año 1939. Usted, doctor Griffith, creo que vio el estreno. Ganadora del premio Oscar a la mejor canción original. Me está confundiendo con algún colega. El autor de la música fue Harold Arien y el de la letra fue Jeff Ginsburg. ¿Quién lo cantó? ¿Quién lo cantó? ¿Quién lo cartó? ¿No trabajó Judy Garland en esa película? Sí, claro, en El Mago de Oz, en la primera de Judy Garland. Bien. ¿Quién lo cantó? La voz inconfundible de Sarah Louise Vaughan, que nació en Nueva Jersey en el año 24, falleció en Los Ángeles en el año 1990, conocida como Sarah Vaughan y también apodada Ceci y la Divina. Fue una cantante estadounidense de jazz. Junto con Billie Holiday y Ella Fitzgerald, es considerada por muchos una de las más importantes e influyentes voces femeninas del género. La entrevista en segunda convocatoria. Muy bien, doctor Griffith, seguimos aquí. Ahora vamos a consultar a alguien que sabe de este tema, hay mucho, ¿no es cierto? Y además a quien debemos, no digo que reverencialmente, pero le debemos de ver un respeto muy especial porque es un juez de la nación, ¿no es cierto? El doctor Alejandro Segura, juez nacional del trabajo. ¿Cómo te va, Alejandro? Buenas tardes. Buenas tardes.
No escucho muy... Ahí te levantan el retorno. Ahí muy le pedimos a Ricardo que por favor te levante el retorno. Bueno, te agradecemos de por sí esta nueva colaboración aquí con Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Alejandro, doctor Segura, juez Segura, le consultamos. Estábamos hablando del tema de la extinción del contrato de trabajo por fallecimiento de los y las trabajadoras y trabajadores y trabajadoras de la propiedad horizontal. Usted, además de un especialista en derecho del trabajo, es particularmente un gran conocedor de todo lo que tiene que ver con la normativa referida a la propiedad horizontal y a los trabajadores de edificio. Y además, en su experiencia como juez, la tuvo en su momento como colega litigante, nos gustaría saber si estos casos llegan a su conocimiento en los tribunales. Así que lo dejamos para que usted nos ilustre con lo que le parezca. Sí, bueno, hay bastantes cuestiones que se originan con motivo del fallecimiento del trabajador o de la trabajadora. Lo primero que tenemos que considerar es que se trata, y perdón por la perogrullada, pero a veces corresponde aclarar, se trata de una extinción del vínculo laboral no voluntaria. Y como tal, por no ser voluntaria, por no ser un cese voluntario, no corresponde calcular ni preaviso ni integración de mes de despido. Lo digo porque muchas veces lo hacen, ¿no? ¿Sí? ¿Usted lo ve eso en los expedientes? Y le liquidan el preaviso al fallecido. Por la misma razón, si se articula una demanda, tampoco es aplicable el artículo 1 de la ley 25.323 que agrava el despido ante la instancia judicial, precisamente porque no se trata de un despido voluntario, sino que se trata de un hecho de la naturaleza que pone fin al contrato de trabajo. Eso es importante aclararlo porque muchas veces en las demandas, como las hacen los colegas, las hacen con algunas, por ejemplo, con unos programas de liquidación, a veces surge, ¿no?, que están reclamando preaviso, que están reclamando integración y que están reclamando la multa del artículo 2. Eso no corresponde porque solamente sería procedente en el caso de despidos voluntarios. Eso por un lado. ¿A dónde está la litigiosidad? ¿A dónde aparece la litigiosidad? Fundamentalmente cuando concurren causahabientes de distinta naturaleza. Lo primero que hay que tener en cuenta, y disculpen que por ahí digo cosas que ya son sabidas, pero me imagino que el público nos está escuchando, muchos de ellos no son expertos en materia jurídica. Así es. Lo primero que hay que hacer es dividir los créditos que deja el causante, hay que dividirlos, los que son con motivo de la sucesión, nosotros le decimos iure sucesionis, de los iure propio, es decir, de los que el causante deja por haber fallecido y el causahabiente lo adquiere no por una cuestión sucesoria. Y allí tenemos que dividir, uno, los créditos iure sucesiones, los créditos originados por una vía de sucesión, solamente acceden los herederos del causante. Son todos ellos los créditos salariales que dejó el trabajador sin cobrar, los salarios del mes, las vacaciones proporcionales que se devengan antes del fallecimiento, el aguinaldo proporcional que se devenga antes del fallecimiento y algún otro crédito que pudo haber tenido, horas extra, lo que fuere. Todo eso le corresponden a los sucesores del trabajador. Después tenemos otros créditos iure sucesiones que están fuera del contrato de trabajo, pero que hay que considerarlos porque hacen a la materia que nos está ocupando y que muchos hacen. Me refiero al seguro obligatorio. El seguro obligatorio, que ha sido instituido en el año 1974 en el acta 1567, decreto 1567 del año 74, todos los trabajadores
y trabajadoras tienen derecho a un seguro obligatorio. Cuando uno ingresa en la empresa, o en el consorcio en este caso, debe designar un beneficiario. Si designa beneficiario, esto sale del ámbito del iure sucesionis. Entonces yo puedo designar como beneficiario, no sé, a cualquier otra persona que no está, o sea, que está desplazada, por ejemplo, por un heredero forzoso. ¿Me explico? Clarísimo. Y si no designa a ningún beneficiario, que muchas veces sucede eso, muchas veces no hay en el seguro obligatorio designado beneficiario, y en ese caso, ante la ausencia, se aplicaría la ley de seguros, que remite justamente a los herederos forzosos del causante. Entonces ya tenemos, 1, los créditos salariales; 2, el seguro obligatorio. El seguro obligatorio, si hay beneficiario, listo, es el beneficiario. El consorcio, por supuesto, no debe abonar el seguro obligatorio, sino que lo hace la compañía aseguradora. Va de suyo que tiene que contratar un seguro obligatorio, que es una de las obligaciones que tiene cualquier empleador, contratar un seguro obligatorio, y después darle a saber al trabajador que tiene derecho a designar un beneficiario. Y el tercer punto, que es el más polémico, no me gustaba la palabra polémico, pero bueno, vamos a utilizarla, sería el crédito iure propio que da lugar al fallecimiento del trabajador, que es la indemnización por fallecimiento, contemplada en el artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo. Acá quiero hacer un homenaje, un pequeño homenaje, si me permite, sí, querido doctor Reski, un homenaje al derecho del trabajo, que en este punto, en 1974, fue la primera normativa de nuestro sistema jurídico que le reconoció a la conviviente del trabajador un derecho. Yo a veces estoy plagado de anécdotas, pero bueno, obviamente no voy a utilizar el tiempo valioso de ustedes para contar lo que le pasó a una mujer, a una concubina que se quedó en Pampa y la Vía, y cómo sufrió. Cuente, doctor, no nos deje con la intriga. No, era una mujer que se suicidó porque los herederos la dejaron en la calle, y se había aguantado al muerto, se había aguantado, que estaba completamente loco, y la dejaron en la calle. Y yo tuve la mala suerte de ver en la estación de Aedo. La vi y sabía que se había quedado en la calle, la vi, y justo cuando estoy tomando el tren para ir a tribunales se tira. No, se me quedó grabado para toda la vida. Por supuesto. Pero volviendo al tema, nuestra ley de contrato de trabajo fue la primera que le reconoció un derecho a la concubina, bajo un eufemismo muy... Hoy hablamos de derechos del conviviente, derechos de la conviviente, y hablamos indistintamente de su género, decimos la concubina o el concubino, ¿no? Que tienen los mismos derechos, cualquiera sea su género. Pero la ley de contrato de trabajo, ya en 1974, hablaba, dice, a los efectos indicados, queda equiparada a la viuda cuando el trabajador fallecido fuere soltero o viudo, la mujer que hubiese vivido, miren la expresión, la mujer que hubiese vivido públicamente con el mismo en aparente matrimonio. Y ahí fija unos plazos, ¿no? Durante 2 años si era soltero o viudo, y 5 años si era separado. Recordemos que cuando se dictó, esto para la gente joven, nosotros transitamos la facultad en épocas siniestras y oscurantistas, y nosotros aprendimos el derecho civil y no existía el divorcio en la Argentina. Así es. Parece mentira, ¿no? Así es. Estaba la separación, estaba el artículo 67 bis, y no había vocación, no se podía volver a casar un cónyuge separado.
vale la pena recordar. Sí, vale, parece otra vida, otro tiempo. Iniciativa Parece. de la doctora Gómez Miranda, del Sí, claro, radicalismo, Florentina Gómez Miranda. junto con el tema también del reconocimiento De la de los patria hijos potestad, ¿no? y de los hijos naturales. Y también los hijos Sí, naturales. dos La ley de matrimonio civil, sí, la dos 23.515, esenciales, que dos fue cambios un esenciales. verdaderamente precursor y comenzó a normalizar un montón de situaciones irregulares. Pero lo seguimos escuchando, te seguimos escuchando. Y Alejandro. bueno, después de eso, cuando bueno, la remisión, o sea, ¿cuál es la remisión? La remisión de cuáles son los beneficiarios de la indemnización por antigüedad, por antigüedad con motivo del fallecimiento. Número 1, se trata de una indemnización reducida. Y acá quiero mencionar que el artículo 245 de la ley, de la ley de contrato de trabajo, que habla de la indemnización de un mes de sueldo por cada año trabajado, fracción superior de 3 meses, que en el caso de los trabajadores de edificio es fracción sin considerar los 3 meses. Claro. Que en la indemnización por antigüedad inicialmente, en la ley 11.729, era medio sueldo por cada año trabajado. Después, con las normas que dictó el peronismo, la 1740, el 33.302, se duplicó esa indemnización y pasó a llamarse indemnización doble. El resabio que queda de la indemnización original, o si la llamamos simple, quedó en el artículo 247, es decir, indemnización reducida, que se da en casos de fuerza mayor, falta de trabajo, no imputable el empleador, quiebra del empleador que no le fuera imputable, muerte del empleador y la indemnización por fallecimiento del trabajador. Es simple o la mitad de lo que correspondería por un artículo 245. Y ahí ya nos concentramos en que esta indemnización no tiene nada que ver con los créditos salariales que dejó el finado, sino que son de un derecho propio de las siguientes personas. En un caso normal será la viuda, en concurrencia con los hijos, con los ascendientes y con los descendientes. ¿Y por qué hago esta mención? Porque el artículo 248 se remite a la entonces ley de jubilaciones, el decreto ley 18.037, no llamemos ley a una norma dictada por una dictadura, esto es una regla de oro, ¿no? El decreto ley 18.037 establecía quiénes tenían derecho a la pensión, y allí empezó una gran discusión sobre por qué el derecho a pensión está supeditada a un orden de prelación, por un lado, y también por condiciones de admisibilidad. Claro. O sea, no cualquier hijo puede tener una pensión derivada de su padre o de su madre, sino que el hijo menor de una cantidad de años, o que esté estudiando, o que sea discapacitado. Correcto. Eso es lo que dice la ley previsional o la ley de seguridad social. Y esto llevó a una discusión en el ámbito del derecho al trabajo, porque muchos dijeron que, como la norma dice, tendrán derecho, mediante la sola acreditación del vínculo, en el orden y prelación allí establecido, dice la norma, no habla de condiciones de admisibilidad. La jurisprudencia de nuestra Cámara del Trabajo, en el fallo Kaufman, José Luis contra y Matadero Argentino, que ustedes lo pueden consultar en la página del Poder Judicial de entrar a los fueros nacionales, foro del trabajo. El plenario 280, Alejandro. El plenario 280, hicimos referencia en la primera parte, sí, el plenario 280. Eso, bueno, correcto. El plenario 280 habla de orden de prelación, acreditación de vínculo, orden de prelación, sin el cumplimiento de las demás condiciones establecidas para obtener el derecho a pensión por la misma norma. Esta norma, o sea, número uno muy importante. Ustedes saben que la ley de democratización de la justicia derogó
el sistema de fallos plenarios. Ujú. Porque la ley de democratización de la justicia preveía Las una casaciones. gran reforma que quedó frustrada con el establecimiento de cámaras De casación. de casación. Mm. Cámara de casación en lo civil, cámara de casación en lo comercial, cámara de casación y de trabajo y de la seguridad social. Mm. Esa cámara de casación tenía entre sus funciones establecer la doctrina obligatoria para los tribunales inferiores. Mm. Entonces, es decir, que todo lo concerniente a los fallos plenarios fueron dejados sin efecto. Tal es así que la Cámara del Trabajo no volvió a dictar ningún fallo plenario. Pero la Corte Suprema declaró la vigencia de los plenarios. Mm. Es decir, mediante una acordada, que acá mi memoria ya Sí, no yo es, tampoco recuerdo. Sí. Ujú. no es tanta, pero bueno, hay una acordada de la Corte que dice que los fallos plenarios están vigentes. Y este fallo plenario tiene un segundo elemento, Mm. que nos estamos refiriendo a una normativa que ha sido reemplazada. Es decir, la ley, el decreto ley 18.037 fue reemplazado por la nueva ley de jubilaciones. Claro. Pero en definitiva, la nueva ley de jubilaciones también tiene el mismo sistema para el discernimiento de la pensión. Mm. Todo esto viene a cuenta para decir, bueno, definitivamente hay concurrencia entre las personas enumeradas en el artículo 38 del decreto ley 18.037 y su nueva norma, que es la misma en la ley de jubilaciones. Clarísimo. Y esto lleva a la litigiosidad que intenta, después de toda esta perorata, contestar su pregunta, doctor Requi Pizarro. Ujú. Hay litigiosidad en este caso. Ujú. ¿Por qué hay litigiosidad? Porque muchas veces aparecen concubinas, convivientes sentimentales, o aparecen hijos de distintas uniones, y entonces ahí, ¿qué hace el consorcio? El consorcio sabe, por ejemplo, falleció el encargado, vivía con una persona, todo el mundo sabía que esa persona no era la esposa, entre comillas, legítima, sino una conviviente. Claro. Y entonces, al morir, dice, bueno, ¿a quién le pagamos? Primero, ¿a quién le pagamos los créditos iure sucesiones? No se los podemos pagar a la conviviente, porque la conviviente, lamentablemente, cuando se hizo la reforma del Código Civil, no se les otorgó a las personas convivientes derechos sucesorios. Ujú. Eso será algo que en el futuro se verá, pero en este momento no puede venir la concubina y decir, me tienen que pagar el sueldo. No, lamentablemente esos son créditos iure sucesiones y el consorcio no los puede pagar. Y además el consorcio tiene que tener mucha prudencia, porque puede aparecer otro heredero que concurra con la concubina, o bien porque no cuenta con la cantidad de años establecida por la norma y no hubo un divorcio anterior, ejemplo muy frecuente, Claro. o porque el trabajador ha tenido hijos con su matrimonio o hijos fuera del matrimonio que tienen vocación hereditaria y como tal están encuadrados no que por derecho sucesorio, sino por derecho propio, Claro. en el artículo 248 de la ley. Ujú. Entonces la litigiosidad aparece por ese lado, porque yo cuando era abogado lo reclamaba, pero las personas, los abogados de los consorcios dicen, no, momentito, vamos a ver qué hacemos con Claro. esto. Y entonces la mejor defensa del consorcio, ya que estamos en un programa que escuchan muchos administradores y muchos propietarios que a veces pueden presentarse esta situación, la mejor defensa está en el Código Civil y Comercial. Correcto. Es decir, cuando hay una incertidumbre sobre la titularidad de un derecho, entonces lo que debe hacer, ¿no? Según creo que es el 904 del Código Civil, dice, si hay incertidumbre sobre la persona del acreedor, entonces la única solución es
pagar por Por la consignación. consignación. Es el consejo que yo le daría a todo consorcio cuando puede presentarse esa situación. Ujú. Es decir, la situación de que no sabemos y no es suficiente una declaración jurada, porque si paga el consorcio a una persona que no resulta ser el titular de ese derecho propio, Paga se mal. verá expuesto, Claro. en el término de la prescripción, por supuesto, a tener que pagar de nuevo Ujú. o a tener que pagar parcialmente a un eventual concurrente a ese Claro derecho. que sí. Entonces a veces aparece, lo más común es que se consigne judicialmente, se da traslado a la persona Mm. que en principio es la destinataria de la acción, a la demandada, y se la conmina a que declare la existencia de otros herederos, en su caso, Claro. o puede también preliminarmente producirse una prueba Mm. a través de los registros civiles correspondientes, Claro. a ver si esta persona tiene otros herederos. Doctor Me Alejandro Segura, estamos sobre la hora, en el límite ya del programa. Muy claro todo lo tuyo. Aquí con Gustavo Griffi, que está presente en los estudios de FM Amadeus, te queríamos agradecerte. Vamos a convocar nuevamente, es un tema que todavía no agotamos, pero por supuesto el agradecimiento y un saludo muy grande. Me quedó una cosita, la buena Dale, noticia. Cortita, doctor. Que en el convenio colectivo de trabajo existe, el artículo 27 del convenio, hicimos existe comentar. la posibilidad de que el consorcio se pueda repetir del seguro allí Sí. establecido el importe de la Correcto. indemnización por fallecimiento. Lo comentamos en la Es- primera parte. Es un gran alivio. Alejandro, un abrazo grande, muchas gracias. Fue el doctor Alejandro Segura, el juez nacional del trabajo. Bueno, estamos sobre la hora, 20 horas, nos vamos, Sí, Gustavo. señor, nos vamos. No pudimos hacer preguntas, nada, los despedimos a Ricardo, a toda la audiencia. Nos vemos la semana que viene a las 19 horas, como siempre, en vivo aquí en Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Muy buena semana, hasta entonces. Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.